Pero si la ortodoncia invisible es solamente para casos sencillos. Esta es una afirmación que le escucho constantemente a los pacientes, pero no es así. Quiero mostrarte el día de hoy 3 casos tratados en el consultorio que son casos complejos y que están en plena evolución de tratamiento. Así que quédate hasta el final para que los conozcas y conozcas más detalles acerca de tener una ortodoncia sin brackets con alineadores Invisalign. Si eres nuevo en mi canal, mi nombre es Gina Ardila, soy odontóloga y ortodoncista. Quiero contarte que no solamente la ortodoncia invisible es para alinear dientes, es decir, para casos sencillos donde hay leves rotaciones o inclinaciones hacia adelante, hacia atrás, hacia los lados, o de pronto la corrección de la línea media, hacer que la mitad de arriba coincida con la mitad de abajo y por ende con la mitad de la cara. Todas esas son tratamientos sencillos, son tratamientos fáciles de realizar, pero hay tratamientos mucho más complejos donde se requiere hacer extracciones dentales, mini implantes o de pronto una cirugía ortognática. Estos son casos complejos y no solamente se pueden tratar con brackets, sino que también se pueden tratar con alineadores. Este tipo de casos lo podemos ver en diagnósticos como clases 2, clases 3, mordidas cruzadas posteriores, mordidas abiertas, mordidas profundas. En todas ellas necesitamos de aditamentos adicionales para hacer que nuestra ortodoncia tenga un éxito al finalizar el tratamiento. Si solamente ponemos brackets o si solamente ponemos alineadores, no vamos a lograr ese objetivo. Por eso necesitamos estas otras ayudas. Y seguramente te estás preguntando desde qué edad podemos hacer este tipo de tratamientos. Lo podemos iniciar desde niños a partir de los 6 años hasta adultos mayores. Todo guiado por un excelente diagnóstico y un excelente plan de tratamiento. ¿Cómo llegamos a tu diagnóstico? Por medio de radiografías, escáner de los dientes, análisis cefalométricos, análisis fotográficos y por supuesto el análisis dental. Con toda esta información podemos darle un diagnóstico al software, al programa y también le vamos a dar nuestro plan de tratamiento como ortodoncistas. Le vamos a decir qué es lo que tiene que hacer para alcanzar los objetivos. Toda esta información nos va a generar un render, un clean check. Quiere decir una simulación de tu sonrisa. Nos va a decir la cantidad de alineadores que necesitamos para este caso. Por supuesto, en los casos complejos vamos a requerir de más alineadores, así como con ortodoncia con brackets necesitamos utilizar más tiempo para lograr esos objetivos. En este caso necesitamos más cantidad de alineadores. Ya en el consultorio, con los alineadores, lo que hacemos es colocar los attachments. Los attachments son personalizados para cada paciente. Estos son topes en resina que tienen diferentes figuras geométricas y que son los que van a potencializar el movimiento de los dientes. Para eso los colocamos, para apoyar al alineador y que pueda generarse el movimiento que estamos buscando en cada diente individualmente. No todos los dientes requieren attachment, hay unos que requieren 2, hay otros que requieren uno muy pequeño o uno muy grande. Por acá les voy a estar dejando un video en el que les hablo acerca de qué tipo de pacientes pueden utilizar ortodoncia con alineadores y que otros pacientes no pueden utilizar, para que amplíen un poco más esta información acerca de la ortodoncia invisible. Por supuesto, como cualquier ortodoncia, esta también requiere de retenedores, porque recuerda que después de mover los dientes, si no los contenemos en esa posición, ellos van a volver a la posición en la que estaban. A eso le llamamos recidiva. Por eso, con todas las ortodoncias, con brackets o con alineadores, necesitamos que haya retenedor después de terminado el tratamiento. Ahora sí, voy a mostrarles los 3 casos que les tengo preparados el día de hoy para que vean el avance que hemos tenido con estos pacientes. Muy pronto van a llegar a finalizar su caso y también lo vamos a mostrar aquí en los videos del canal. Iniciamos tratamiento de esta paciente que presenta una mordida abierta en la parte de adelante, mordida cruzada bilateral y además no coincide la mitad de la línea media de arriba con la de abajo y tampoco con la mitad de la cara. Además presenta malposiciones dentales. Cuando vamos a su radiografía panorámica observamos que la rama del lado derecho es más corta que la rama del lado izquierdo. El mentón está desviado hacia la derecha. Aquí volvemos a ver las líneas medias no coinciden. También observamos que hay una calcificación del ligamento estilomandibular
y que a la palpación de los músculos la paciente presenta dolor en todos los músculos de la masticación. Ya con nuestro diagnóstico decidimos colocar una placa neuromio-relajante. Como lo ven en el video, la estamos adaptando. La idea de esta placa es disminuir el dolor y evitar que el ligamento se siga calcificando. En este transcurso la paciente nos iba enviando fotos, ya que ella no vive en Bogotá, vive en otra ciudad, y hacíamos los controles de forma virtual de esta placa. Después de 6 meses y ya con la mordida estable y mordiendo en un solo lugar, ya que esta era otra dificultad, mordía de diferentes formas, decidimos hacer el escáner y tomar nuevas fotos para iniciar tratamiento de ortodoncia invisible. Igual continuamos con controles de forma virtual. Aquí ya la paciente con los attachments colocados, los botones y 2 mini implantes, uno de cada lado, para lograr distalizar o llevar hacia atrás todos los dientes de arriba y lograr cerrar la mordida que estaba abierta. Este es un avance de cómo se va cerrando la mordida. Otro progreso más, ya la mordida va coincidiendo en las zonas laterales, y quiero recordarles que además de esto la paciente tenía un dispositivo de ortodoncia postural, el cual nos ayuda a hacer la expansión natural del paladar, permitiéndole a la paciente respirar mejor y ubicar mejor la mandíbula y posicionar la lengua en una forma correcta. Todo esto ayuda a que se desarrolle más el paladar y que la mordida finalmente llegue a cruzarse en los sectores laterales. Y esta es nuestra foto de avance de tratamiento. Del lado derecho ya tenemos la mordida cruzada, la mordida cerrada en la zona anterior. Desde el principio le informamos a la paciente que las líneas medias no van a coincidir perfectamente, van a llegar a estar muy cerca pero no van a coincidir, y ahora pasamos a una segunda fase en su tratamiento de ortodoncia invisible con nuevos alineadores para terminar de cruzar el lado izquierdo y asentar la mordida, es decir, que todos los dientes de arriba se muerdan con todos los dientes de abajo. En el caso de nuestra paciente decidimos extraer el 17 y el 27 para poder llevar hacia atrás todos los dientes y que se pueda cerrar la mordida y corregir la clase 2. Así que veamos nuestro clean check. Así se va modificando la mordida, por supuesto con el apoyo de los mini implantes. Y esto es lo que se logra, es la simulación de su sonrisa. Como ya terminamos todos los alineadores hasta el 32, pero hacen falta movimientos, como ustedes lo vieron, falta que se termine de asentar la mordida y cruzarse del otro lado, tomamos un nuevo escáner en la forma como están los dientes ahora y solicitamos nuevos alineadores. Este es un nuevo clean check sobre la posición como están los dientes en este momento. Y nos salieron 24 alineadores y 3 más de sobrecorrección que solicitamos en caso de necesitar cerrar espacios. Así se va a ver finalizada esta mordida. Del lado izquierdo la tenemos así, y esto es lo que falta por terminar. Son casos complejos que requieren de varios alineadores y por supuesto del apoyo de diferentes aditamentos. La paciente para este punto va a tener botones y elásticos de forma cruzada para terminar de cruzar y asentar la mordida, y ya no va a usar el aparato o dispositivo de ortodoncia postural. El caso de esta paciente es considerado complejo, ya que el diente 17 se encuentra extruido o está más abajo de la línea de oclusión, lo podemos ver incluso en la radiografía. Y lo que hicimos fue colocar 2 mini implantes para intruirlo o meterlo dentro del hueso mientras los dientes se van enderezando. ¿Qué otros problemas tenía? La línea media no está centrada, hay apiñamiento dental, dientes montados unos encima de los otros, y también tenemos la recesión de la encía del diente 32 que está teniendo un trauma de oclusión. El trauma de oclusión es cuando los dientes se chocan muy fuerte entre sí y la encía comienza a retraerse de ese solo diente. Así que veamos cómo es el cambio de esta paciente y ya se los voy a mostrar en fotos. Así quedó este molar ya intruido. Es un poco difícil llegar a verlo hasta atrás, pero acá está en la línea de oclusión. Es este molar que está coincidiendo con el otro. Nos hace falta terminar de mover algunos dientes en la zona anterior, así que vamos a pedir nuevos alineadores. Y este es nuestro tercer caso. Nuestro paciente inicia con una mordida profunda, con un canino fuera del arco, completamente
dentro de la zona de la lengua y el premolar por fuera. Decidimos extraer este premolar para poder traer el colmillo o canino hacia la línea de oclusión y poder enderezar los dientes. Este es el avance de su tratamiento, ya los dientes cada vez más derechos, y lo que hicimos fue apoyarnos de botones y cadeneta alrededor de ese canino para traerlo hacia afuera, mientras los dientes se iban enderezando y cada vez se iban notando un poco más los incisivos inferiores que estaban cubiertos por esa mordida profunda. Y estas fueron nuestras fotos finales, ya que el paciente se fue de viaje por 6 meses, se llevó sus alineadores y continuó su tratamiento en casa. Aquí el canino estaba a punto de llegar a la línea de oclusión con los otros dientes. El paciente volvió y aquí está el canino siguiendo la línea de oclusión. Hay algunos dientes rotados, todavía no se ha terminado de corregir la mordida profunda y eso lo vamos a hacer en una segunda etapa de alineadores. Este fue el resultado con 35 alineadores y efectivamente logramos que el diente se posicionara, pero como pudieron ver en las fotos nos hace falta tratamiento. Y lo que queremos lograr es que se corrija la mordida profunda, enderezar las rotaciones que hacen falta y por supuesto que la mandíbula vaya un poquito más hacia adelante para que coincidan muy bien los dientes de arriba con los de abajo y pueda morder perfectamente. Lo vamos a lograr en una segunda etapa de tratamiento. Y si te gustó este video, recuerda darle like, suscribirte al canal, activar la campanita de las notificaciones y seguirme en redes sociales donde me encuentras como Ortodoncia Ginardina. Te voy a estar dejando 2 de mis videos para que amplíes más esta información. El primer video habla acerca de la ortodoncia casera y sin control. Y el segundo video habla acerca de los costos de una ortodoncia invisible. Chao, chao, nos vemos en un siguiente video.